En este video veremos diversos tipos de destilación, como son la destilación simple, la destilación fraccionada y la destilación a presión reducida. Supongamos que tenemos una mezcla binaria en la que las presiones de vapor de los componentes puros son diferentes, entonces el vapor será proporcionalmente más rico en el componente más volátil. Si recogemos el vapor y lo condensamos, habremos separado parcialmente ambos componentes. Esta es la base de la destilación. Aquí vemos un esquema del bien conocido aparato usado para destilar en el laboratorio. Seguramente es fácil identificar la fuente de calor, el matraz de destilación, el condensador y el receptor de los destilados. Veamos ahora el proceso de destilación en un diagrama de temperatura contra composición. En los ejes tenemos el punto de ebullición del componente más volátil y el del componente menos volátil. A temperaturas bajas el sistema está en fase líquida, mientras que a temperaturas altas el sistema está en fase gaseosa en forma de vapor. La zona entre las dos curvas es la zona de equilibrio líquido-vapor, también llamada zona de coexistencia. ¿Qué sucede cuando sometemos un sistema a un aumento de temperatura? Comenzamos con un líquido de cierta composición. Calentamos hasta que alcanzamos la zona de equilibrio líquido-vapor. Seguimos calentando y dejamos que se equilibre. Entonces el líquido original se reparte en las dos fases. La fase líquida tiene composición X2 y la fase vapor tiene composición Y2. Ahora la fase vapor es más rica en el componente más volátil y la fase líquida es más rica en el componente menos volátil. De una destilación así, decimos que tiene un plato teórico. Ahora veremos la destilación fraccionada. Cuando la diferencia de puntos de ebullición es pequeña, sería necesario hacer muchas destilaciones simples consecutivamente. En lugar de eso, hacemos una destilación fraccionada, esto es, usamos una columna en la que el vapor puede condensarse y redestilarse muchas veces a medida que sube por la columna. Aquí tenemos un esquema de un aparato para destilación fraccionada usado en el laboratorio. Tenemos un diagrama de temperatura contra composición. Comenzamos con líquido de composición definida, indicado por el punto negro en la imagen. Aumentamos la temperatura hasta pasar el punto de burbuja y dejamos que se equilibre. La masa del líquido ahora estará repartida en dos fases. Condensamos el vapor parcialmente y dejamos que se equilibre de nuevo. Y así seguimos condensando el vapor y dejando que se equilibre a cada paso. Una y otra vez, cada paso de equilibración equivale a un plato teórico, hasta que tenemos un vapor que es uno de los componentes casi puro. La destilación fraccionada es muy empleada en refinación del petróleo. Aquí tenemos un esquema de una columna de destilación fraccionada empleada en refinerías de petróleo. Al igual que en el laboratorio, los productos volátiles salen por arriba y los pesados por abajo. Por último veremos la destilación a presión reducida. Cuando alguno de los compuestos que queremos destilar es susceptible al calor, podemos recurrir a destilar reduciendo la presión, de modo que también disminuya la temperatura de ebullición.
necesitamos deducir una expresión que nos permita calcular el enriquecimiento de la fase vapor a medida que la temperatura varía. Aquí vemos un esquema del aparato para destilación a presión reducida. Es muy parecido al de la destilación simple, pero tiene una conexión a una bomba de vacío. Comencemos el análisis termodinámico de la destilación a presión reducida. El cociente de las fracciones molares en el vapor y el líquido para un componente se puede determinar fácilmente si recordamos que en el equilibrio las fugacidades son iguales. Si FVAP y FLIC son las fugacidades del componente I en las fases vapor y líquido, entonces establecemos la igualdad de ambas. Entonces, al variar infinitesimalmente la temperatura, se sigue que la variación de las fugacidades en ambas fases es la misma, así como la variación de los logaritmos de dichas fugacidades. Dado que la composición de cada fase cambia simultáneamente, podemos expresar las diferenciales totales en términos de la temperatura y la fracción molar. Pero la variación del logaritmo de la fugacidad con la temperatura puede ser calculada a partir de la entalpía molar parcial del componente I en la solución y la entalpía molar del componente puro. Después de sustituir, eliminar y una poca de álgebra, la variación de los logaritmos de las fugacidades puede expresarse en términos de las entalpías molares parciales del componente en fase vapor y en fase líquida. Si suponemos que la fase vapor presenta comportamiento ideal, entonces la fugacidad es proporcional a la fracción molar, de modo que la derivada del logaritmo de la fugacidad de I en alguna fase es igual al recíproco de la fracción molar de I en dicha fase. Sustituimos los resultados anteriores y dado que postulamos comportamiento ideal de la fase vapor, las entalpías molares parciales son iguales a las entalpías de los componentes puros, así que la derivada del logaritmo del cociente de las fracciones molares con respecto a la temperatura es igual a la entalpía de vaporización entre RT cuadrada. Para simplificar un poco la ecuación, definimos una constante Ki que expresa el cociente de fracciones molares de fase vapor entre la fase líquida para un componente y sustituimos. Entonces queda que la derivada del logaritmo de Ki con respecto a la temperatura es igual a la entalpía de vaporización entre RT cuadrada, que es la expresión que buscábamos. Dado que estamos considerando el efecto de variar la temperatura, nos interesa hacer que el cociente K1 sea mucho mayor que el cociente para el componente 2. O sea que el cociente de K1 entre K2 sea lo más grande posible, y sustituimos. Simplificamos y nos queda la ecuación que vemos. Como el componente 1 es el más volátil, ya que tiene el menor valor de entalpía de vaporización, el lado derecho de la ecuación es negativo, lo que significa que al usar una temperatura menor, el enriquecimiento de 1 aumenta. Esto lo logramos a presión reducida.